Lo que dije a los que están escuchando. Vamos a hablar hoy de las especies reactivas del oxígeno. ¿Qué son las especies reactivas del oxígeno? Son aquellos compuestos que se van a generar a través de la presencia del oxígeno dentro de la célula y que de alguna manera, vamos a ver en el transcurso de la clase, generan algún tipo de daño. Todos nosotros sabemos que el oxígeno es necesario para generar energía a través del proceso de la fosforilación oxidativa, pero en realidad básicamente por el metabolismo aeróbico. O sea, eso es lo que se llama metabolismo aeróbico, es la degradación de cosas hasta formar coenzimas reducidas, que esas coenzimas reducidas se van a reoxidar, ¿sí?, a partir del oxígeno molecular, ¿sí? O sea, el oxígeno es bueno, pero también tiene sus pequeños problemas, y ahora después los vamos a ir viendo a medida que yo vaya adelante. Pasa. Entonces, ¿qué es lo que les voy a comentar hoy? Está más o menos enumerado acá. Primero les voy a dar una definición. En realidad en toda la clase les voy a dar dos definiciones que las van a tener que aprender más o menos de memoria. La idea es que yo les explique por qué las definiciones son de esa forma y que puedan recordarlo a través de la explicación. Pero las definiciones son definiciones y no hay vuelta de hoja. Tienen una serie de palabritas que hay que decirlas siempre para poder explicarlas bien. Después vamos a ver dónde, o sea, la definición, la primera que voy a dar es la de radicales libres, para que entiendan qué es y dentro de estos radicales libres qué especies reactivas del oxígeno son radicales libres. Después vamos a ver dónde se producen esos radicales libres, cuáles son las fuentes celulares de los mismos y cómo actúan, para después pasar a los sistemas de defensa celulares, es decir, si viene una producción de algo que va a generar algún tipo de daño, que son esas especies reactivas, las células tienen un sistema de defensa para tratar de evitar que ese daño sea muy grande. Una vez que veamos lo que se produce y lo que defiende, vamos a poder definir lo que es el estrés oxidativo. Esa es otra definición, ¿sí? Pero bueno, básicamente para poder definir, yo le podría decir a ustedes qué es el estrés oxidativo así como así, pero más fácil si venimos siguiendo toda esta secuencia antes de dar esa definición para poder entender claramente. Y después vamos a ver otro radical libre, que es el óxido nítrico, pero en este caso como agente radical que produce a otra serie de sustancias que también pueden producir daño dentro de la célula, y cómo se relacionan estas especies reactivas con las patologías, con ciertas patologías, ¿sí? Entonces, para ello empezamos en la primera definición. La primera definición de un radical libre es eso que está ahí más mostrado en rojo, que son especies químicas de existencia independiente que poseen un electrón no apareado. Es decir, tienen un solo electrón en la orbital más externa. De alguna manera nos tenemos que remontar, ustedes se tienen que remontar un poquito más a lo que vieron de química inorgánica, ¿sí? El hecho de cómo estaban los electrones en los orbitales, qué características tenían, cómo estaban asociados entre sí, etcétera, etcétera. Todos ustedes saben de alguna manera de que la asociación de átomos para formar moléculas es tratar de bajar la energía potencial de esa estructura, y eso lo hace compartiendo electrones y poniéndolos en diferentes orbitales. Los electrones suelen aparearse, ¿sí?, de acuerdo al spin, o sea, a la forma en que van moviéndose dentro del orbital. Uno que tiene un spin paralelo irá en sentido horario, el antiparalelo irá en sentido antihorario. En general, para que haya una buena estabilidad, tiene que haber por lo menos dos electrones en cada orbital. Cuando falta uno de esos electrones, lo que tenemos es este tipo de especies. Sobre todo, si ese electrón que falta es en la última capa, tenemos este tipo de compuestos, ¿sí? O sea, estas sustancias químicas que son independientes. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que va a tener mucha más energía que la molécula que tiene los dos electrones. Por lo tanto, va a ser más reactiva para tratar de bajar su energía potencial. Si es más reactiva, va a reaccionar más rápidamente y va a tender a estabilizarse, por lo tanto la vida media va a ser más corta. Entonces, la definición de un radical libre es esa que está ahí, y va implícito que son altamente reactivos y va implícito que su vida media es corta. ¿Okay? Les pido que cualquier cosa que no entiendan de lo que yo diga me paren en un momento, así lo volvemos a ver. Pero sí se los puedo explicar con otra palabra, ¿sí? Estaba acá cuando corté la clase, volví a empezar.
estas especies químicas se pueden formar de tres maneras diferentes, ¿sí? La primera de las formas es lo que se llama la ruptura homolítica de una molécula. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la ruptura homolítica? Acá ahí lo que está representado con una X y con una Y son dos átomos diferentes o dos grupos de átomos diferentes. No me importa lo que sea, puede ser que haya 20 átomos de Y y 20 átomos de X, pero lo que estamos mirando es particularmente un enlace, ¿sí? Donde hay dos electrones, uno que vendría de X y uno que vendría de Y. De alguna manera pues son los que se están compartiendo en ese enlace. Cuando se produce una ruptura homolítica, se separa lo que ahí está graficado como X punto y como Y punto. Ese punto viene a representar el electrón desapareado, ¿sí? Entonces, si hay una ruptura homolítica, que cada uno de los grupos se quedan con un electrón, tenemos formando dos especies radicales, una especie radical X y una especie radical Y, y fíjense que ninguna de esas dos tiene ninguna carga. ¿Por qué? Porque tiene el mismo número de electrones que debería tener normalmente, ¿sí? Fíjense que una ruptura homolítica es completamente diferente de lo que es una ruptura heterolítica. Heterolítica quiere decir que uno de los grupos, X por ejemplo, o Y, se queda con el par de electrones. Si X se queda con el par de electrones, lo que ustedes van a tener es una carga negativa de una molécula que tiene dos electrones en el último orbital, ¿sí? No tienen un radical libre, tienen una molécula cerradita, mientras que el Y va a quedar con carga positiva porque perdió electrones, y también está cerradito porque ese último electrón no estaba en la última capa. Lo que terminan teniendo ahí es una sal, ¿sí? Un anión y un catión. O sea, una ruptura heterolítica genera sales, una ruptura homolítica genera radicales libres. ¿Está? La segunda forma de producirse es porque una molécula normal pierde un electrón, por alguna razón. Algo que generó una pérdida de un electrón. Entonces, ¿qué se formó? Una molécula A pierde un electrón, que está representado con la de menos, y queda A más, con un puntito. Que ese puntito significa que hay un electrón desarrollado. O sea, quedó un catión, pero que ese catión ahora es un radical libre. Y la tercera forma es la inversa, que gane un electrón. Por algún motivo, A gana un electrón, se convierte en un anión y es un radical libre otra vez, ¿sí? Una forma de representar, que generalmente se utiliza para los radicales libres, es ponerle ese puntito al lado de la molécula libre. Eso indica que hay un electrón desarrollado. ¿Está? Bueno. Ahora, esto que les voy a contar yo, en realidad, debería venir después de la clase de cadena de transporte. Pero ahora vamos a ver por qué. Porque esto que sucede acá es lo que sucede básicamente en la cadena de transporte de electrones en la ciclooxigenaje, o sea, en la última fase, en donde los electrones van interaccionando con el oxígeno de a uno de Corres. O sea, nosotros sabemos que para formar agua a partir de oxígeno molecular vamos a necesitar 4 electrones y 4 protones, que es la reacción que está escrita arriba. Pero eso no es inmediato. En realidad, los citocromos van transfiriendo electrones al oxígeno de a uno de Corres. Entonces va a generar especies intermedias, entre las cuales vamos a tener 3 especies reactivas y 2 radicales libres. Cuando gana un electrón el oxígeno molecular, es más o menos como la última fase que yo le dije de una molécula A que gana un electrón y da un radical libre. Y lo que se forma justamente es ese radical ahí, que es un radical aniónico, que tiene una carga negativa porque gana un electrón, que es el radical superóxido. Si ganara 2 electrones, o sea, la próxima reacción, hay un electrón más y ahora hay 2 protones más que están presentes, o sea, el superóxido con otro electrón más 2 protones, termina formando lo que se llama el peróxido de hidrógeno, en donde el oxígeno está parcialmente reducido. Ese peróxido de hidrógeno, fíjense que no tiene ningún puntito. ¿Sí?
O sea que no es un radical libre, pero sí es una especie reactiva del oxígeno. Cuando ganara un tercer electrón, o sea, ahora el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno gana otro electrón más otro protón, se produce una molécula de agua y otra especie radical, que es el radical hidroxilo, que ahí tiene un puntito al lado de la O. No es un oxidrilo con carga negativa, sino que es un radical. No tiene carga. ¿Okay? Y cuando gana el último de los electrones, el oxígeno, lo que se va a terminar formando es agua, otra molécula de agua. Es decir, si uno suma esas 4 reacciones, termina teniendo la que está arriba. Esto pasa normalmente con una simple oxigenación. Pero también esas especies reactivas que están ahí se pueden ir formando en el organismo por otros tipos de reacciones. O sea, el agua oxigenada se puede formar a partir de otra reacción. El superóxido generalmente se forma porque hay muchos electrones dando vuelta y oxígeno. Y el radical hidroxilo se va a formar a partir del peróxido de hidrógeno. Pero por otro tipo de reacción que no es esta. ¿Me siguieron hasta acá? Bueno. Entonces, ahora yo les voy a mostrar, para que quede un poquito más claro desde el punto de vista estructural, qué es lo que quiero decir cuando quedan esos electrones desapareados. En primer lugar, hago la salvedad que el oxígeno molecular está graficado erróneamente, no hay un doble enlace, porque hay un par solo de electrones que está compartiendo, pero lo hago así porque de esa manera me sirve a mí para poder dejar colgaditos 2 electrones desapareados en cada uno de los costados del oxígeno. ¿Sí? Quiero que quede claro eso. Porque si no tendría que hacer un gráfico que es mucho más complicado con orbitales para poder dejar los electrones desapareados. De esta manera, lo que a mí me interesa que vean es cómo se aparea un electrón libre con uno de los electrones del oxígeno. Antes de eso, les tengo que decir algo más. El oxígeno molecular, en particular, tiene una característica, por eso está dibujado así, que los electrones que están en su última capa, o sea, los 2 últimos orbitales que tiene el oxígeno molecular, quedan con un solo electrón. Es decir, en vez de tener los 2 últimos electrones de la última capa apareados, tienen 2 orbitales en los cuales hay 2 electrones desapareados. ¿Sí? Eso le da al oxígeno la particularidad de poder reaccionar de una manera eficiente. O sea, ese tipo de estructura o ese tipo de arreglo de distribución de electrones es lo que permite que reaccione lentamente, ¿sí?, en los procesos oxidativos. Ustedes saben que si uno pone un pedazo de hierro arriba de una mesada y los deja, a la semana o a las 2 semanas se oxidó. Es el oxígeno presente que está reaccionando con el metal, sacando electrones al hierro y lo está oxidando. El oxígeno del ambiente. Eso es lento porque tiene los electrones así, y es reactivo porque el oxígeno tiene esa característica. Si no fuera así, si tuviera los electrones, digamos, vamos a decir, esos electrones están en espines antiparalelos pero en diferentes orbitales. Si tuvieran los dos en espines paralelos, sería altamente reactivo. O sea, uno pondría un pedacito de hierro acá en el ambiente y se oxidaría inmediatamente porque reaccionaría muy fuertemente. Entonces, el oxígeno tiene un electrón, 2 electrones desapareados en 2 orbitales diferentes con espines antiparalelos. Y le da la característica de reactividad. ¿Me entendieron esta parte o fue demasiado complicado? ¿Sí? Digan todos. Sí. Bueno, fíjense en acá entonces. Lo que yo estoy graficando ahí es un electrón desapareado y otro electrón desapareado en la molécula de oxígeno. Cuando aparece un electrón por ahí, soltito, uno de estos reacciona, se aparea y genera el anión superóxido. Ahí se ve claro que quedó un electrón desapareado en una última capa y que tiene una carga negativa porque ganó un electrón. ¿Sí? Ese sería el anión superóxido. Si hablamos de lo que pasa con el peróxido de hidrógeno,
que se puede formar a partir de este tipo de reacción también, o sea, dos superóxidos con protones va a dar el peróxido de hidrógeno. Fíjense en que acá estos electrones son los que forman este tipo de enlace ahí entre los oxígenos, ¿sí? Y los otros están ahora compartiéndose con los protones. El tercer electrón que entra en juego cuando se forma ese anión hidroxilo, ¿se acuerdan? El tercer electrón era la formación del otro radical libre, que es el hidroxilo. En el caso de la ciclooxigenasa, o sea, el complejo 4, es lo que yo le dije, que iba así de a 1 por vez. Pero en general lo que sucede dentro del organismo es que hay un par de reacciones que lo van a producir. Una es la reacción de Fenton, que es una reacción que se produce entre el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno con el hierro en estado 2, que lo va a oxidar, va a generar hierro férrico y va a producir un hidroxililo, un anión oxidilo y un radical hidroxilo. Esta reacción es muy común cuando tenemos presencia de peróxido de hidrógeno y hierro en el ambiente, cosa que no es muy complicada en un sistema de circulación donde hay glóbulos rojos que se pueden estar rompiendo, liberando hemoglobina y hay hierro presente. ¿Sí? Eso es básicamente la reacción que ustedes ven cuando tienen una cortadura y se ponen agua oxigenada que hace una espumita. Bueno, esa espumita es la reacción del oxígeno con el agua, o sea, del agua oxigenada con el hierro. Y la segunda reacción es la que se llama reacción de Haber-Weis, que es en la cual se produce el radical hidroxilo, que está acá, este que está acá, se produce porque hay alta concentración de radical superóxido. ¿Sí? Cada una de esas reacciones van a ser mayoritarias más favorables dependiendo del ambiente en que estemos. Por ejemplo, si estamos en un ambiente donde hay muchos oxígenos y muchos electrones, lo que primero se va a producir es el superóxido, inmediatamente se va a producir agua oxigenada y como todavía tengo mucho superóxido, inmediatamente se produce a través de la reacción de Haber-Weis nuevamente el otro radical que es el radical hidroxilo. Si estamos en un torrente circulatorio y se produjo agua oxigenada, peróxido de hidrógeno de alguna manera y hay hierro presente, o hay alguna proteína diferente de la hemoglobina que tenga hierro, inmediatamente va a haber una reacción de Fenton para producir el mismo radical. ¿Ok? O sea, son diferentes formas de poder llegar a ese radical hidroxilo que está ahí. Como dice ahí, arriba, es un radical libre del oxígeno muy reactivo y dañino. Es el radical hidroxilo. Y ahora después vamos a ver por qué es dañino. Bueno, en esta figura es más o menos lo mismo que antes, pero representado cada una de las dos reacciones, ¿sí? En resumen, si vemos lo que puede pasar con el oxígeno en este diagramita, donde aparte hay otros tipos de reacciones que pueden revertir ciertas reacciones, vamos a poner el foco en lo siguiente, en que el oxígeno puede generar el radical hidroxilo, a su vez puede formar el peróxido de hidrógeno, el superóxido, el radical, se me trabó todo, empezamos de nuevo. Puede formar el radical superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo para después llegar a formar agua. Entonces, estos que están en verde son dos radicales libres, que son las dos especies reactivas del oxígeno, y esta también es una especie reactiva del oxígeno, pero que no es un radical libre. ¿Sí? ¿Por qué no es un radical libre? Porque no cumple la definición, porque no tiene ningún electrón no apareado en la última capa de su orbital. Y acá abajo tenemos el óxido nítrico, que acá sí lo representé con un puntito, en la mayoría de las veces ustedes no lo van a ver con un puntito, porque no lo ponen, pero en realidad debería tenerlo, que es una especie radical, y después vamos a ver por qué. Y acá tenemos una posible reacción que se genera entre el óxido nítrico y el superóxido para dar otra especie reactiva del oxígeno, que es el peroxinitrito. Este tipo de reacción, que es la reacción de dos especies radicales,
se denomina como dismutación. O sea, toda reacción entre dos especies radicales es una dismutación, que se genera una especie que no es radical. ¿Por qué? Porque tenemos un electrón desapareado de uno y un electrón desapareado del otro, se juntan, no hay más electrones desapareados, tenemos una especie que no es radical. Eso no quiere decir que no sea reactiva. Bueno. ¿Dónde se producen los radicales libres o las especies reactivas de los oxígeno? Ya algún avance le leí, ¿no? Ya dije la cadena de transporte de electrones, evidentemente ahí se producen. Pero después tenemos otros sistemas transportadores de electrones, como pueden ser los citocromos P450 y el B5. Las oxidasas que están presentes en los peroxisomas también van a producir radicales libres o especies reactivas. Las células involucradas en la actividad fagocítica también van a producir especies reactivas. Y otra fuente es la xantinoxidasa, que también produce radicales, especies reactivas. Ahora vamos a ver una por una. En el caso de la cadena de transporte de electrones, la mayor producción de especies radicales, especies reactivas, en realidad más radicales que otra cosa, que es el superóxido que se va a producir mayoritariamente, va a estar entre el complejo 1 y el complejo 3. Y eso es debido a que entre el complejo 1 y el complejo 3 ustedes tienen la ubiquinona o el complejo 2, ¿sí? Lo que se llama complejo 2, donde está la ubiquinona, que es el que va a dedicarse a transportar los electrones entre el complejo 1 y el complejo 3. Pero en donde está la ubiquinona, vamos a ver cuando vean la clase, entran electrones de muchos lados, no solamente del complejo 1, sino que vienen los electrones que vienen del NAH citoplasmático a través de la lanzadera, vienen los electrones que se producen por los procesos de oxidación de ácidos grasos y demás. Entonces todo eso va a ir a parar al mismo lugar. Cuando hay muchos electrones que van llegando a un solo sitio, ese se le puede escapar a alguno. Al escaparse a alguno, estando dentro de la mitocondria donde hay oxígeno, el oxígeno reacciona con ese electrón por un superóxido. ¿Okay? En el caso del citocromo P450 es lo mismo. Los citocromos, casi todos los citocromos son ciertas estructuras que lo que tienen es, por supuesto, todos los citocromos tienen hierro, ¿sí? O sea, tienen una porfirina con un hierro central, un grupo hemo, y un tipo de proteína particular. A su vez, esas proteínas suelen tener asociaciones con flavinas, con otros tipos de componentes que van a tener diferente potencial alrededor. Y eso le va a permitir transferir electrones. Los citocromos del tipo P450 y B100, que pueden ser mitocondriales o microsomales, siempre están asociados a membranas, lo que van a hacer es transferir electrones en diferentes tipos de reacciones. Hay reacciones de hidroxilación y reacciones de detoxificación microsomales en el hígado, por ejemplo, que tienen que ver con la utilización de estos citocromos. Siempre que haya electrones en curso dando vuelta por allí, hay posibilidad de que uno de esos electrones se escape y genere una especie radical. Por reacción con el oxígeno o porque hay alguien que tiene un potencial determinado que se lo puede sacar. Los peroxisomas son justamente organelas específicas donde van a producirse especies reactivas para destruir todo lo que está dentro. ¿Sí? Y lo que va a generar es peróxido de hidrógeno mayoritariamente. Y las células que están involucradas en la función fagocítica o en la actividad inmune per se van a producir peróxido de hidrógeno, que a su vez va a generar por un lado el radical hidroxilo por la reacción de Fenton y a su vez va a reaccionar con el cloro para generar hipoclorito, que es otra especie altamente reactiva. Las dos lo que van a hacer es ser liberadas hacia el medio para destruir lo que están molestando ahí, que es un agente invasor, y después poderlo fagocitar y eliminarlo. ¿Sí? Es decir, como ven, las especies reactivas del oxígeno tienen alguna posibilidad de generar daño, pero también tienen alguna posibilidad de ser beneficiosos, ¿no? Todo depende de la cantidad. Recuerden siempre
En biología, en ciencias biológicas, en la química biológica, todo es un balance. Cuando tenemos de más de una cosa, pasa algo, cuando tenemos de menos de esa misma cosa, pasa otra cosa. Cuando está balanceado, todo funciona bien. No hay blancos y negros, hay grises. Y la tonalidad del gris da el hecho de que las cosas funcionen bien. Y la otra que queda es la santinoxidasa. Esta enzima particularmente ustedes la vieron cuando vieron síntesis de purina. La santinoxidasa normalmente lo que hace es generar santina, o ácido úrico, dependiendo de en qué momento lo estamos viendo. Tipo santina o santina ácido úrico. Pero esta enzima tiene la particularidad de cambiar de conformación cuando hay una baja de oxígeno, ¿sí? Cuando hay una hipoxia, cuando el oxígeno disminuye, cambia su conformación y se transforma en una enzima que en vez de generar ácido úrico empieza a generar especies reactivas, empieza a generar radicales superiores. Ahora ustedes me dirán, muy lindo lo que me está diciendo usted, profesor, pero me está diciendo que está bajando el oxígeno, entonces si no hay oxígeno, ¿cómo se va a formar el superóxido? Lo que yo estoy diciendo es que cambia de conformación. Cuando el oxígeno vuelve, cambiada esa conformación, la actividad es la de generar superóxido. Entonces, cuando se produce una hipoxia, baja la cantidad de oxígeno, se transforma la actividad enzimática a generadora de superóxido, vuelve el oxígeno al tejido y empieza a generar alta cantidad de superóxido. ¿Sí? Esa cantidad de superóxido se va a seguir generando hasta tanto la enzima se muera, por así decirlo, su vida media caiga, o sea, haya algo que la destruya. Por supuesto, antes va a haber algo que va a tratar de parar esos radicales libres para que no hagan tanto daño. Y después va a haber una nueva síntesis de la misma enzima para que siga cumpliendo la función que debería estar cumpliendo normalmente. ¿Eh? Pero la santinoxidasa es una fuente importante de radicales libres. ¿Les quedó claro esto? O sea, no es que siempre la santinoxidasa va a producir superóxido. Depende de la situación. Va a depender particularmente de la región tejido específica que quedó sin alto contenido de oxígeno o contenido de oxígeno normal, por así decirlo. Quedó en una hipoxia, entonces ahí en esos tejidos particularmente va a producir un foco en donde haya un aumento de radicales libres. Muy bien. Hasta acá vimos qué son, cómo se producen, qué es lo que hacen más o menos. Ahora vamos a ver específicamente a dónde actúan. Como dice ahí, acción de radicales libres sobre tejidos. Lípidos, proteínas, hidratos de carbono, ácido nucleico. Prácticamente no se necesita por nada, ¿no? Todo lo que tiene una célula. O sea que las especies reactivas del oxígeno van a dañar todo lo que está en la célula. De diferente grado, de diferente intensidad, dependiendo de qué radical libre esté actuando, va a hacer un daño. Pero lípidos está en la cabeza por una sencilla razón. Son, en general, los que más se dañan, los ácidos grasos, que están asociados a los fosfolípidos. Los fosfolípidos cumplen una función fundamental protegiendo a todo el funcionamiento celular. O sea, la membrana plasmática cumple una función de protección al resto de los sistemas del medio interno celular. Y la membrana mitocondrial, que es otra membrana donde hay fosfolípidos, también cumple una función fundamental de generar energía para que toda la célula pueda funcionar. Entonces, cuando algo daña lípidos, daña membrana. Al dañar membrana, puede producir pérdida de mitocondria o puede producir muerte celular por ruptura de la célula. ¿Por qué? Porque se pierde la impermeabilidad. ¿Sí? Es decir, el medio externo, que tiene diferente potencial, diferente concentración salina, puede provocar entrada de agua a la célula y ruptura celular. Por eso lo pongo adelante de todo. Todos los daños son importantes, pero ese para mí es el más importante.
El efecto sobre el líquido se denomina generalmente peroxidación lipídica. ¿Y por qué se denomina peroxidación lipídica? Lo vamos a ver cuando terminemos de ver qué son los compuestos que se forman, que son hidroperóxidos o lipoperóxidos.